Algunos residentes, como Jim Roberts, nos cuentan las historias de sus avistamientos. Son objetos que se asemejan a la luna en noches que no la hay y que van por encima de las cumbres de las montañas. A veces parecen las luces de un coche que de repente cambian de posición y se colocan la una sobre la otra y que desaparecen a gran velocidad. Jimmy Lloyd es un coronel de las Fuerzas Aéreas retirado. Asegura haber visto una nave enorme en el Valle de San Luis en enero de 1994. El día estaba despejado y yo iba por la carretera. De repente apareció un objeto en el parabrisas del coche y se dirigió hacia Oak Creek Grave. Empezó a descender y se metió por esa grieta. Era como una herradura al revés, rodeada de un arco de luces verdes. Iba a más de 30.000 kilómetros por hora y no hacía nada de ruido. Absolutamente nada de ruido. Ese mismo día, el radar de la base aérea de la montaña Cheyenne captó un destello en el corazón del valle. Justo en el mismo sitio que afirma haberlo visto Jimmy Lloyd, en pleno corazón del valle. Estos avistamientos son considerados mitos o exageraciones. Tim Edwards logró grabar uno de estos extraños objetos. La familia de Edwards es dueña de un famoso restaurante en Salida, Colorado. Al igual que muchos residentes, había escuchado rumores de avistamientos. La mañana del 27 de agosto de 1995, Edwards vio algo que cambiaría su vida para siempre. Mi hija Brandy y yo acabábamos de tomar el desayuno y salimos a ver cómo iban las obras. Cuando llevábamos un minuto fuera, Brandy me dijo: «Papá, hay una cosa en el cielo». Me dijo que era el sol, pero yo le dije: «No, papá, hay algo en el cielo». Me dijo que me callase, pero cuando miró hacia arriba lo vio. Tim cogió la cámara y grabó el objeto durante 6 minutos. Las imágenes que están viendo pertenecen a la grabación de Tim. Una nave espacial cada vez más grande. Puede que haya recorrido unos 100 kilómetros en cuestión de segundos. Estábamos alucinando. Nos quedamos petrificados, paralizados. ¿Qué era aquella cosa? Brandy me preguntó: «¿Qué es eso, papá?». Y yo le dije: «Es una nave espacial de otro mundo». Durante 20 minutos, padre e hija contemplaron asombrados el objeto y afirman que el supuesto ovni era consciente de su presencia. De repente me sentí abrumado. Parecía que estábamos mirando una nube transparente o un objeto de otra dimensión espacial. No irradiaba luz ni reflejaba la luz del sol. Provenía de su propia energía. Tim y Brandy Edwards no fueron los únicos que vieron un objeto extraño en el cielo. Algunos residentes de la zona afirmaron haber visto un ovni en Salida a la misma hora que Edwards. Sin embargo, para Tim Edwards fue algo más que un avistamiento. Fue una experiencia religiosa, un encuentro con un objeto de otro mundo. A mi familia le costaba entender cómo me sentí. Fue como si una carga eléctrica recorriera todo mi cuerpo. Empecé a tener estos sentimientos profundos. Ufólogos, periodistas y curiosos se acercaron a la comunidad rural con la esperanza de volver a ver algo semejante. La periodista local, Arlene Sowell, investigó en los archivos locales y descubrió que los avistamientos se remontan a la Primera Guerra Mundial. Mirando en los periódicos antiguos, aquí en la hemeroteca de Mountain Mail, encontré una referencia a una nave misteriosa en 1917. Los testigos afirmaban haber visto un objeto en forma de cigarro que cruzaba el cielo en el mismo sitio en que Tim Edwards vio el ovni, y la descripción se correspondía con el mismo objeto que vio él. Antes del avistamiento, Edwards no tenía interés alguno en los ovnis, ni en los extraterrestres. Ahora está convencido de que los extraterrestres lo eligieron para que difundiera su mensaje.
La espiritualidad de la situación, básicamente, me hizo emprender la misión de comunicarle al mundo lo que había pasado en Salida y lo que pasó aquel día. Debía contarle la verdad al mundo. Era casi como una obsesión. Creo que al principio Tim se obsesionó. Puede que fuera lo más importante que le había pasado en su vida. Era una persona que vio algo fuera de lo común y afortunadamente tuvo el valor de contarlo. Y sobre todo, logró grabarlo en vídeo, por lo que no pueden desacreditarlo. Sé que hay gente que habla a mis espaldas. Mucha gente debió pensar que estaba loco y se reían de mí. Pero cuando lo conté, vinieron cientos de testigos. El periódico escribió 23 artículos sobre ovnis, editoriales. ¿Qué está pasando? Edward sentía la necesidad de contarle al mundo lo que había visto. Durante meses no hizo más que revivir el avistamiento. Sin embargo, su obsesión empezó a hacer mella en su restaurante. Se le ocurrió una solución. Abrió un restaurante nuevo al que llamó el aterrizaje de E.T. Sentí que a través de mi investigación, el aumento de los ovnis, los avistamientos en masa, los milagros médicos y religiosos, todo estaba relacionado y empezaba a tener sentido. Edwards no tardaría en descubrir que su nueva fama tenía un precio. Lo que al principio fue considerado una bendición, se convirtió en una carga para Tim, su esposa y su familia. La vida de mi padre ha cambiado. Mi padre habla sobre ovnis constantemente, todos los días. A mí me gusta hablar sobre otras cosas. Ya no me obsesiona la misión. Me he retirado. Mis sensaciones no son tan fuertes como hace un año, cuando esto era toda mi vida. Tim Edwards sigue comprometido con su misión y predica el evangelio de la ufología. Da presentaciones en escuelas, da conferencias y entre plato y plato cuenta su historia en el restaurante. La gente en Salida me ha apoyado mucho. Vienen a mí en busca de respuestas para contarme sus avistamientos. Me ven como alguien en quien confiar, se fían de mí. El vídeo de Edwards atrajo ufólogos de todo el mundo. En busca de respuestas, descubrieron otro extraño fenómeno en el Valle de San Luis. El Valle de San Luis de Colorado es un lugar donde se han avistado numerosos ovnis. La zona es el escenario de extrañas muertes de animales durante los últimos 30 años. La mañana del 27 de agosto de 1995, Tim Edwards grabó en vídeo un objeto volante no identificado en Salida, Colorado. La suya era la última historia de una serie de extraños acontecimientos en el valle. Desde 1995 los investigadores de ovnis han intentado averiguar por qué el valle atrae este tipo de fenómenos. Las imágenes que grabó Tim Edwards son absolutamente fabulosas. No sé cómo describirlas. Era, en efecto, un objeto volante no identificado. Ken trabaja como oficial de policía en Denver y es investigador a tiempo parcial. Después de ver el vídeo de Tim Edwards, decidió visitar Salida. Le sorprendió ver el efecto que el avistamiento había tenido en Edwards. Todas las personas que tienen un encuentro con un fenómeno como un ovni sufren un cambio profundo en su personalidad. Después de que Edwards hiciera público su vídeo, los avistamientos aumentaron en el Valle de San Luis y alcanzaron su momento álgido en 1998. Ken Storch decidió volver para llevar a cabo un proyecto de investigación. Organizó una expedición y fue al valle para recoger datos y pruebas.
En nuestro grupo contamos con un arqueólogo, un teólogo, un oficial de policía retirado, un estudiante universitario. Contamos con un grupo muy heterogéneo, capaz de aportar distintos puntos de vista que nos ayudarán a obtener datos e información. Los miembros del equipo fueron elegidos tras responder a un anuncio que Storch había puesto en un periódico de Denver. Sus motivos para unirse a la expedición eran tan distintos como sus currículums. Espero que podamos conseguir pruebas suficientes para que alguien nos financie un proyecto y podamos viajar a otros puntos. Me llaman mucho la atención estos fenómenos que vamos a observar. Estamos intentando obtener información organizada. Los equipos salen a diferentes horas. Me siento bien. Es la mejor manera de obtener la información técnica que buscamos. Los miembros del grupo se turnaban para mirar al cielo. Otros recogían los testimonios de testigos que afirmaban haber visto objetos similares al que grabó Tim Edwards. Elaboraron tablas de avistamientos para ver si las apariciones seguían algún tipo de patrón. Aparte de alguna luz extraña en el cielo, el equipo no encontró pruebas de la existencia de los ovnis. Cuando la expedición terminó una semana más tarde, Storch compartió sus datos con un investigador local y escritor, Chris O'Brien. Al principio participé en una investigación a tiempo completo cuando empezó a haber más actividad aquí, en el Valle de San Luis, porque no me podía creer que no hubiera periodistas, gente entrevistando a los testigos, intentando recopilar información. He visto órbitas rojas, órbitas naranjas, bolas verdes enormes, platillos volantes de unos 3,65 metros, parecido a los dibujos animados. La variedad y la intensidad de los fenómenos extraños en esta zona no tiene precedentes. Storch y O'Brien han grabado cientos de testigos que confirman los avistamientos en el valle. Sin embargo, el vídeo de Tim Edwards sigue siendo la prueba más controvertida hasta el momento. Las imágenes que grabó Tim Edwards a finales de agosto de 1995 están entre los vídeos más impresionantes de un ovni a plena luz del día que he visto jamás. Hay testigos que afirman haber visto algo similar ese mismo día, por lo que, en mi opinión, nadie se ha molestado en averiguar qué fue aquello. Mientras los investigadores no encontraron pruebas físicas de la presencia de los ovnis, su investigación descubrió un aciago legado: las extrañas mutilaciones animales de las que los lugareños se niegan a hablar. Durante los últimos 30 años, ciervos, caballos y vacas han aparecido con heridas que van más allá de la razón y la lógica. Sus cavidades corporales han sido cortadas con precisión y no se ha encontrado sangre en el lugar. Es lunes 24 de octubre. Esta vaca desapareció hace 25 días. Muestra claras incisiones. Parece que le quemaron parte de la cara. Ahora, que vengan a decirme que lo ha hecho un lobo. Este animal tiene incisiones desde la barbilla hasta el ombligo y la cola. Es algo increíble. Los cuerpos de los animales aparecen sin los genitales y les faltan partes de la cabeza. Aún más desconcertante para los investigadores es el método que utilizan para mutilar a los animales. Las pruebas en la escena del crimen indican que estas mutilaciones, que empezaron en 1967, son obra de la misma persona o cosa. La cuestión es que los animales no pudieron hacerlo, ni tampoco el típico humano con un cuchillo. Las incisiones parecen estar hechas con un láser. ¿Cómo se hace eso en medio del campo? Bueno, hay gente que dice, bien, ahora hay láseres portátiles. Sí, pero hace 20 o 30 años no lo sabía. Las extrañas muertes han llegado a arruinar a algunos rancheros del valle. La oficina del sheriff tampoco ha logrado identificar al sospechoso. Por las entrevistas que he realizado, sé que mueren un montón de animales de esta manera. El mundo exterior no lo quiere entender o no lo sabe.
No conozco ningún sitio que tenga tantos casos documentados en una misma región geográfica. Muchos casos ni siquiera se denuncian y jamás salen en las noticias. El ranchero recoge al animal con su camioneta, se lo lleva a su finca para que no se enteren, y si le preguntas te dice, no quiero hablar de ese tema. Chris O'Brien ha documentado casi 100 mutilaciones en el Valle de San Luis. Mientras tanto, ha elaborado una teoría que puede explicar el extraño fenómeno. El Valle de San Luis es el único sitio puro que queda en Norteamérica. No hay contaminación en el aire ni en el agua. Puede que esa sea la razón de tantas muertes. Sea lo que está experimentando con los animales, puede estar experimentando también con el medio ambiente. Y qué mejor lugar que este para contrastar los resultados de otros lugares. Chris O'Brien y Ken Storch continúan sus investigaciones, comparten informaciones, pruebas de la escena del crimen y teorías de conspiración. Hasta el momento no han logrado demostrar la conexión entre los avistamientos de ovnis y las mutilaciones de ganado. Sin embargo, siguen todas y cada una de las líneas de investigación en busca de la prueba que les ayude a resolver el caso. Me sorprende mucho la falta de atención que ha suscitado este misterio, no solo por parte de la comunidad científica y la comunidad legal, sino también por parte de los medios de comunicación. Cuando hablas del tema de los ovnis y de los avistamientos, de las mutilaciones de ganado y demás, la gente se ríe. Sobre todo cuando intentas plantear el tema ante la comunidad científica. No es un campo aceptado como un campo de estudio legítimo y lo que intentamos es darle esa legitimidad. ¿Quién o qué es responsable de los ovnis y de las terribles mutilaciones de ganado en el Valle de San Luis? ¿Existe en realidad una conexión? Si fuera algo imposible de explicar, sería la primera en decir que aquí pasa algo raro. Los veterinarios tenemos un dicho: si anda como un pato, suena como un pato, es un pato. También decimos: no busques cebras, es decir, no busques cosas raras. Después de ver las imágenes grabadas por Chris O'Brien, la veterinaria Kathy Crichton cree que la explicación a estas mutilaciones no se halla fuera de este mundo. La prueba que demuestra que es obra de los humanos es que no hay pruebas que demuestren lo contrario. Cuando la gente quiere dar una explicación rápida, dice: es cosa de los extraterrestres. Yo creo que se puede ir más allá. Por desgracia, la gente es capaz de perpetrar crímenes horribles, así que, ¿por qué no van a ser capaces de hacerle algo así a los animales? La doctora Crichton no es la única escéptica ante la presencia alienígena en el valle. Otros descartan la supuesta conexión entre los animales muertos y los ovnis. Es una especie de histeria colectiva. La gente se emociona con la idea del misterio. Hay gente que afirma haber visto cosas, otros puede que las hayan grabado, pero cuando lo único que se ve es un punto, no es fácil decir de qué se trata. Incluso los propios investigadores afirman que muchos de los supuestos avistamientos pueden ser de origen terrestre. En este valle se realizan muchas operaciones militares. Separarlas sería muy complicado porque la tecnología que utilizan los militares es muy moderna y futurista y podría confundirse con ovnis. Por otra parte, hay que hacer algo para detener las mutilaciones y encontrar al culpable. Cada año en todo el mundo, cientos de personas afirman haber visto objetos volantes no identificados. Sin embargo, casi ninguna de estas afirmaciones provienen de pilotos. El capitán Neil Daniels es la excepción que confirma la regla. El 12 de marzo de 1977, el vuelo 94 de United Airlines, que iba de San Francisco a Boston, fue desviado a Nueva York. El piloto, el capitán Daniels, afirma que durante unos segundos una fuerza desconocida se apoderó del avión. Volábamos en el vuelo 94. Estábamos a unas millas al sur de Siracusa, Nueva York. El copiloto pilotaba el avión con el piloto automático que suele estar conectado a la brújula del capitán. La brújula está en el extremo del ala izquierda, en el exterior del avión.
Según el capitán Neil Daniels, el avión giró 15 grados él solo, sin que el capitán Daniels o el copiloto dieran orden alguna. El DC-10, con 200 pasajeros a bordo y a 37.000 pies de altura, cambió de rumbo. Instintivamente, miré por la ventana izquierda y vi una bola de luz muy brillante. Relucía con la intensidad de una bombilla. Mientras íbamos sin rumbo, la torre de control de Boston nos preguntó: United 94, ¿qué intenciones tiene? Y le dije: bueno, aún no lo sabemos, pero se lo diré en cuanto lo tengamos claro. El capitán Daniels afirma que él y su tripulación vieron una luz intensa durante 3 minutos. Daniels asegura que los pasajeros se mantuvieron ajenos a este hecho. Cuando lo vi por primera vez, venía hacia el ala. No sabría decir a qué distancia estaba. Era muy brillante. Vi cómo desaparecía por detrás del ala, a las 8 en punto, a gran velocidad. De repente desapareció por completo. El capitán Daniels avisó por radio a control aéreo. Quería saber si había tráfico a la altura del ala izquierda del avión. Le dijeron que no había nada en el radar. La luz y la fuente magnética que interfirió con el sistema de navegación del avión eran todo un misterio. El ingeniero se volvió a sentar y dijo: no sé si contar esto. No se lo voy a contar a nadie. Teníamos que haber vuelto antes y lo último que quería era pasarme la noche respondiendo preguntas. Así que optamos por no decir nada. El capitán Daniels no podía borrar de su mente el incidente, pero siguió manteniéndolo en secreto. Sin embargo, 6 meses después decidió contarle a su jefe lo que había pasado. Así que se lo conté. Le dije lo que había visto la primavera pasada. Su reacción fue: siento mucho que haya sido así. Y le pregunté por qué. Dijo: bueno, a la gente que ve cosas raras le pasan cosas malas. Me dije: ¿qué? Y me callé y no dije nada más en los siguientes 7 años. Neil Daniels se jubiló en 1980 y solo entonces se sintió capaz de hablar del incidente. Dice que los pilotos comerciales que hablan de los avistamientos de ovnis pagan un precio muy alto por su testimonio. Daniels sigue sin conocer la fuente de la luz, pero está convencido de lo que vieron él y su tripulación. Desde el incidente, Neil Daniels es el único que ha decidido contar su versión. A día de hoy, su ingeniero es piloto de una aerolínea comercial y el copiloto está jubilado. Ambos han rechazado nuestra invitación de hablar. Me he puesto en contacto con los 2 caballeros. No puedo dar sus nombres. No quieren que se conozca su identidad. He hablado con ellos y me han dicho que no quieren hablar del tema. El capitán Daniels participó en decenas de bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial y ahora está jubilado. Quiere hablar del tema mientras aún esté vivo para animar a otros pilotos a hablar. Más de 22 años después de su encuentro, cree que hay cosas en el cielo que van más allá de nuestro entendimiento. Me encantaba volar durante los meses de invierno, despegar, alejarme de todo y sumergirme en la oscuridad. Si mirabas hacia arriba, veías Orión, Sirio, el Cap Mayor, la constelación de Géminis un poco más arriba. No somos más que una manchita en la Vía Láctea. Lo cual refuerza la idea de que casi todo es posible.
En 1977, el vuelo 94 de United Airlines vivió un encuentro con un ovni. El capitán Neil Daniels, el piloto, afirma que una bola brillante de luz interfirió con el sistema de navegación del avión y lo desvió de su rumbo. Temiendo por su trabajo, el capitán Daniels no dio los detalles de su historia hasta que se jubiló en 1980. 4 años después, el científico Richard Haynes se enteró del caso del DC-10 a través de otro investigador y se puso en contacto con Neil Daniels. Haynes ha investigado más de 3.000 casos de ovnis y aviones. Cree que el piloto es un testigo fidedigno. He llegado a la conclusión de que a pesar de toda su experiencia, cuando tuvo que evaluar de qué se trataba, no supo responder. Esa es otra de las razones por las que me involucré en el proyecto. Al contrario que los avistamientos de ovnis basados únicamente en testigos visuales, Haynes cree que el incidente del vuelo 94 es especialmente difícil de descartar. El caso de Neil Daniels es especialmente significativo porque implica a varios testigos: la tripulación de cabina, ondas electromagnéticas que podrían haber tenido consecuencias en la seguridad del avión, y un objeto independiente que en un momento dado se adueña del avión. A lo largo de los años de recopilación de pruebas que demostraban la existencia de los ovnis, Richard Haynes y otros investigadores apelaron a la comunidad científica para que analizase casos como los del vuelo 94. Por fin, a finales de 1997, el filántropo Lawrence Rockefeller organizó una reunión en su casa familiar en Nueva York, a la que invitó a científicos y ufólogos para que pudieran analizar las pruebas de algunos de los casos mejor documentados. Uno de los casos que se sometió a la revisión del comité fue el del supuesto encuentro del capitán Neil Daniels. Richard Haynes fue encargado de presentar el caso. Además de justificar los ovnis y demostrar su existencia, debíamos presentar pruebas físicas creíbles y respaldarlas con datos científicos y tecnológicos. El comité de revisión debía ayudarnos a refinar nuestro análisis y nuestra metodología. Un grupo de 18 expertos, físicos, ingenieros aeroespaciales, astrónomos y científicos planetarios, revisaron el material presentado. No tardaron en darse cuenta de que, junto a la eterna cuestión de la existencia de Dios, la existencia de los ovnis era igualmente difícil de examinar. Fuimos todos sin prejuicio alguno y creo que es algo a tener en cuenta, pero al mismo tiempo no nos lo terminamos de creer, así que fuimos allí a decir enséñamelo. Richard Haynes le explicó a la comisión que la inexplicable conexión entre la luz brillante y el comportamiento del avión hizo que este caso fuera especialmente creíble. Es importante porque dejé muy claro en la reunión de Nueva York que en cuanto el objeto se alejó, el sistema volvió a la normalidad. Esto es lo que llamamos un efecto pasajero. Los miembros de la comisión querían saber si en caso de repetirlo se obtendrían los mismos datos. No tardaron en descubrir que era prácticamente imposible aplicar el método científico en los casos de los ovnis. En el caso de los avistamientos está claro, pero los casos que han producido efectos pasajeros no se pueden comprobar. De ser así, la ciencia los analizaría. Pero si el fenómeno no se vuelve a repetir, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Las teorías de los ufólogos son creíbles? En ausencia de unos métodos y un lenguaje establecido, los científicos que participaron en la conferencia Rockefeller no tardaron en ver lo difícil que sería responder a esta pregunta. A menudo los científicos nos encontramos con el problema de separar la verdad de lo que nos gustaría que pasase o de las malas interpretaciones. Ante la imposibilidad de repetir los hechos presentados, los científicos se vieron obligados a descartar incluso la misteriosa historia del vuelo 94.
En ese caso concreto, las pruebas eran muy débiles. El hecho de que el avión cambiase de dirección, en fin, el piloto pudo haber cambiado de dirección. No había nada que fuera una prueba fehaciente de lo que sucedió. Tras revisar los hechos, los científicos estaban convencidos de que ninguno de los acontecimientos eran sobrenaturales. Sin embargo, vieron que el público seguía necesitando explicaciones racionales. El doctor von Esselmann, copresidente de la comisión, atribuye ciertos avistamientos de ovnis a fenómenos naturales. Es un nuevo campo de estudio donde en realidad hablamos de la actividad eléctrica que se produce sobre las nubes, que recibe nombres tan originales y pintorescos como espíritus. En realidad son descargas eléctricas que van desde las nubes hasta la ionosfera. En el verano de 1998, el Journal of Scientific Exploration publicó las conclusiones de la conferencia Rockefeller. El artículo, que ni confirmaba ni desmentía la existencia de los ovnis, recibió mucha publicidad. Por lo tanto, muchos de los científicos de la comisión representaban la insinuación de que apoyaban los casos extraterrestres. Intentamos cuidarnos en salud y decir, sí, existen fenómenos únicos que son naturales y que vale la pena investigar, pero no representan actividad extraterrestre. Creo que los medios no lo interpretaron del todo bien. En las conclusiones, la comisión recomendaba una colaboración a largo plazo entre los ufólogos y la comunidad científica, pero se negaron a confirmar que hubiera una conexión paranormal en el vuelo 94 o en cualquiera de los 20 casos examinados. El problema con el tema de los extraterrestres es que a menudo refleja la esperanza de la gente, por lo que es complicado sacar alguna verdad. Creo que debería haber un lugar en el que los testigos puedan informar de los avistamientos para ir contrastándolos. En el mundo hay muchas cosas que no entendemos que no tienen nada que ver con extraterrestres. Hay cuestiones muy interesantes en los datos que se nos presentaron. No me convencieron de que sucediera algo extraordinario. Al mismo tiempo es interesante, pero no creo que sea obra de los hombrecillos verdes. El sur de Arizona, el mejor lugar donde ver el cielo de Estados Unidos. La meca de los astrónomos. A lo largo de la historia se han observado y grabado muchos objetos volantes no identificados en esta zona. Aquí, en las inmediaciones de Tucos, los astrónomos comparten su visión del cielo con los ufólogos. Hay cientos de observatorios, incluyendo uno construido por la Iglesia Católica. El padre Chris Corbally es astrónomo y vicepresidente del Grupo de Investigación del Vaticano. Supervisó la construcción del observatorio, que se terminó en 1993. Desde entonces, él y un grupo de jesuitas operan este telescopio valorado en millones de dólares desde la cumbre del Monte Graham. Estamos desarrollando una investigación científica en un lugar maravilloso. Estamos en el Centro de Astronomía Continental de Estados Unidos, ya que el desierto nos proporciona un cielo claro y despejado, y las montañas son un claro punto de referencia, por lo que obtenemos unas imágenes excelentes. Corbally ha dedicado su vida a la cosmología. Pasa la mayor parte del tiempo examinando los datos obtenidos por el telescopio en la Universidad de Arizona, que comparte el telescopio con el Vaticano. A la entrada del observatorio, una placa en latín conmemora el observatorio del Monte Graham. Corbally combina la fe en Dios y la ciencia, y no le sorprende el interés del Vaticano en la astronomía. Puede que haya gente a la que le sorprenda. La Iglesia lleva más de 400 años participando de forma activa en la ciencia. Al principio empezó por una razón muy práctica, la de reformar el calendario, ya que se había quedado obsoleto. Luego continuaron porque era una forma maravillosa de estar presente en la ciencia y de demostrar el interés de la Iglesia por la ciencia.
En 1616, la Iglesia Católica le exigió a Galileo que dejase de contar su teoría heliocéntrica. En una historia de antagonismos, el padre Chris dice que el Vaticano ha entendido el papel que la ciencia tiene para entender mejor el universo. El Vaticano me pide que estudie la ciencia y yo les comunico mis hallazgos. Sigo los preceptos de la ciencia cuando llevo la bata blanca y cuando me pongo la sotana sigo los preceptos de la teología. Así mantengo la separación entre ambos mundos. No veo problema a la hora de seguir dos avenidas que te llevan a la verdad. Corbally está especialmente emocionado con los descubrimientos que pueden hacer con esta lente de 182 centímetros, a la que llaman cariñosamente el papascopio. En cuanto a la posibilidad de encontrar vida extraterrestre, se muestra cauto pero optimista. Mis esperanzas son grandes, pero la ciencia siempre pone un freno, porque desde el punto de vista científico, tendríamos que encontrar un planeta similar a la Tierra. Como cualquiera, he visto luces extrañas en el cielo, y lo más atractivo es atribuirlo a los extraterrestres. Es un tema interesante del que de momento no se tienen pruebas. Algunos ufólogos creen que la presencia del Vaticano sugiere que la Iglesia busca vida extraterrestre. El padre Corbally niega que esto sea así. El telescopio está aquí por razones científicas, no para encontrar a ET. A través de la ciencia entendemos mejor el universo y gracias al telescopio nos ayudará a entender mejor cómo se formó la vida en la Tierra. No creo que vayamos a ver a ET saludando. El Observatorio del Vaticano forma parte de la relación que mantiene la ciencia con la religión en el sur de Arizona. A menos de 160 kilómetros del Monte Graham, las ruinas de Casa Grande son el testigo de los primeros intentos del hombre por entender el cielo. Hace más de 2000 años, lo que algunos creen que era una civilización más avanzada que la nuestra, llamada los Hohokam, construyeron un observatorio que controlaban los sacerdotes. Los Hohokam se asentaron aquí. Puede que más que un observatorio, fuera un lugar donde se produjeron ciertos contactos por lo que era considerado sagrado. Lo que veis detrás de mí era una especie de unión con las estrellas. El padre Chris afirma que algunos de los avistamientos realizados por estos hombres pudieron ser fenómenos naturales. Los indios americanos que se asentaron aquí miraban las estrellas y las entendían. La nebulosa del Cangrejo explotó en el año 1054 y puede que vieran las rocas producto de esta explosión y sea eso de lo que se habla en las inscripciones que hay en las rocas. A la sombra del papascopio, los ufólogos realizan una investigación muy diferente. Afirman que se siguen produciendo avistamientos, y por eso el Vaticano decidió construir su observatorio en este lugar. El observatorio de la Iglesia Católica está a pocos kilómetros de las ruinas de Casa Grande. Las inscripciones en piedra de las ruinas demuestran que existe una conexión espiritual. Los que formamos parte de la comunidad de estudio de los ovnis sabemos que esta zona es especial y por eso nos dejaron su testimonio por escrito. No creo que nadie pueda venir a este lugar y no sentir su magia. Esta zona es sorprendente porque une el pasado con el cielo. Es un lugar al que vienes a ser uno mismo con el universo y con el Padre Cielo. Creo que lo que intentamos hacer es volver al cielo, volver al lugar en el que nacimos. Los avances científicos y tecnológicos expanden nuestro conocimiento del universo.
¿Puede que algún día nos lleven a descubrir la existencia de formas de vida alienígenas? Creo que es estupendo que el Vaticano esté abierto a la posibilidad. No hace muchos años, la gente ni siquiera creía en la materia orgánica que provenía del espacio exterior. Me parece una forma estupenda de encontrar formas de vida donde sea. Por otra parte, no creo que se establezca ningún contacto. Un buen científico debe ser una persona de fe. ¿Por qué? Porque en este caso hablamos de ovnis, un fenómeno que no he visto. Creo que Dios creó la vida en este y en otros planetas. Seguro que hay otros lugares en los que tienen programas espaciales, como nosotros, y que ellos han llegado aquí primero. Hasta que se establezca el contacto, si es que se llega a establecer, el Observatorio del Vaticano y los ufólogos seguirán observando los cielos. Si hay vida, será en parte creación de Dios. No creo que la creación sea mala, más bien al contrario. Hablamos del Creador que lo fundó todo. Tal y como nos cuenta en el Génesis, todo era bueno. Y nosotros formamos parte de ese proceso. En el empeño de la humanidad por entender el cosmos, las líneas que separan la ciencia y la fe se tornan cada vez más borrosas. Desde los albores de la era espacial, nos hemos planteado la misma pregunta. ¿Hay vida más allá? A medida que nuestra habilidad para adentrarnos en el espacio exterior crece, Instintivamente, miré por la ventana izquierda y vi una bola de luz muy brillante. Relucía con la intensidad de una bombilla. Mientras íbamos sin rumbo, la torre de control de Boston nos preguntó: United 94, ¿qué intenciones tiene? Y le dije: bueno, aún no lo sabemos, pero se lo diré en cuanto lo tengamos claro. El capitán Daniels afirma que él y su tripulación vieron una luz intensa durante 3 minutos. Daniels asegura que los pasajeros se mantuvieron ajenos a este hecho. Cuando lo vi por primera vez, venía hacia el ala. No sabría decir a qué distancia estaba. Era muy brillante. Vi cómo desaparecía por detrás del ala. A las 8 en punto, a gran velocidad. De repente desapareció por completo. El capitán Daniels avisó por radio a control aéreo. Quería saber si había tráfico a la altura del ala izquierda del avión. Le dijeron que no había nada en el radar. La luz y la fuente magnética que interfirió con el sistema de navegación del avión eran todo un misterio. El ingeniero se volvió a sentar y dijo: no sé si contar esto. No se lo voy a contar a nadie. Teníamos que haber vuelto antes y lo último que quería era pasarme la noche respondiendo preguntas. Así que optamos por no decir nada. El capitán Daniels no podía borrar de su mente el incidente, pero siguió manteniéndolo en secreto. Sin embargo, 6 meses después decidió contarle a su jefe lo que había pasado. Así que se lo conté. Le dije lo que había visto la primavera pasada. Su reacción fue: siento mucho que haya sido así. Y le pregunté por qué. Dijo: bueno, a la gente que ve cosas raras le pasan cosas malas. Me dije: ¿qué? Y me callé y no dije nada más en los siguientes 7 años. Neil Daniels se jubiló en 1980 y solo entonces se sintió capaz de hablar del incidente. Dice que los pilotos comerciales que hablan de los avistamientos de ovnis pagan un precio muy alto por su testimonio. Daniels sigue sin conocer la fuente de la luz, pero está convencido de lo que vieron él y su tripulación. Desde el incidente, Neil Daniels
es el único que ha decidido contar su versión. A día de hoy, su ingeniero es piloto de una aerolínea comercial y el copiloto está jubilado. Ambos han rechazado nuestra invitación de hablar. Me he puesto en contacto con los dos caballeros. No puedo dar sus nombres. No quieren que se conozca su identidad. He hablado con ellos y me han dicho que no quieren hablar del tema. El capitán Daniels participó en decenas de bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial y ahora está jubilado. Quiere hablar del tema mientras aún esté vivo para animar a otros pilotos a hablar. Más de 22 años después de su encuentro, cree que hay cosas en el cielo que van más allá de nuestro entendimiento. Me encantaba volar durante los meses de invierno, despegar, alejarme de todo y sumergirme en la oscuridad. Si mirabas hacia arriba, veías Orión, Sirio, el Cap Mayor, la constelación de Géminis un poco más arriba. No somos más que una manchita en la Vía Láctea. Lo cual refuerza la idea de que casi todo es posible. En 1977, el vuelo 94 de United Airlines vivió un encuentro con un ovni. El capitán Neil Daniels, el piloto, afirma que una bola brillante de luz interfirió con el sistema de navegación del avión y lo desvió de su rumbo. Temiendo por su trabajo, el capitán Daniels no dio los detalles de su historia hasta que se jubiló en 1980. 4 años después, el científico Richard Haynes se enteró del caso del DC-10 a través de otro investigador y se puso en contacto con Neil Daniels. Haynes ha investigado más de 3.000 casos de ovnis y aviones. Cree que el piloto es un testigo fidedigno. He llegado a la conclusión de que a pesar de toda su experiencia, cuando tuvo que evaluar de qué se trataba, no supo responder. Esa es otra de las razones por las que me involucré en el proyecto. Al contrario que los avistamientos de ovnis basados únicamente en testigos visuales, Haynes cree que el incidente del vuelo 94 es especialmente difícil de descartar. El caso de Neil Daniels es especialmente significativo porque implica a varios testigos: la tripulación de cabina, ondas electromagnéticas que podrían haber tenido consecuencias en la seguridad del avión, y un objeto independiente que en un momento dado se adueña del avión. A lo largo de los años de recopilación de pruebas que demostraban la existencia de los ovnis, Richard Haynes y otros investigadores apelaron a la comunidad científica para que analizase casos como los del vuelo 94. Por fin, a finales de 1997, el filántropo Lawrence Rockefeller organizó una reunión en su casa familiar en Nueva York, a la que invitó a científicos. Por lo que, en mi opinión, nadie se ha molestado en averiguar qué fue aquello. Mientras los investigadores no encontraron pruebas físicas de la presencia de los ovnis, su investigación descubrió un aciago legado: las extrañas mutilaciones animales de las que los lugareños se niegan a hablar. Durante los últimos 30 años, ciervos, caballos y vacas han aparecido con heridas que van más allá de la razón y la lógica. Sus cavidades corporales han sido cortadas con precisión y no se ha encontrado sangre en el lugar. Es lunes 24 de octubre. Esta vaca desapareció hace 25 días. Muestra claras incisiones. Parece que le quemaron parte de la cara. Ahora, que vengan a decirme que lo ha hecho un lobo. Este animal tiene incisiones desde la barbilla hasta el ombligo y la cola. Es algo increíble. Los cuerpos de los animales aparecen sin los genitales y les faltan partes de la cabeza.
Aún más desconcertante para los investigadores es el método que utilizan para mutilar a los animales. Las pruebas en la escena del crimen indican que estas mutilaciones, que empezaron en 1967, son obra de la misma persona o cosa. La cuestión es que los animales no pudieron hacerlo, ni tampoco el típico humano con un cuchillo. Las incisiones parecen estar hechas con un láser. ¿Cómo se hace eso en medio del campo? Bueno, hay gente que dice, bien, ahora hay láseres portátiles. Sí, pero hace 20 o 30 años no lo sabía. Las extrañas muertes han llegado a arruinar a algunos rancheros del valle. La oficina del sheriff tampoco ha logrado identificar al sospechoso. Por las entrevistas que he realizado, sé que mueren un montón de animales de esta manera. El mundo exterior no lo quiere entender o no lo sabe. No conozco ningún sitio que tenga tantos casos documentados en una misma región geográfica. Muchos casos ni siquiera se denuncian y jamás salen en las noticias. El ranchero recoge al animal con su camioneta, se lo lleva a su finca para que no se enteren, y si le preguntas te dice, no quiero hablar de ese tema. Chris O'Brien ha documentado casi 100 mutilaciones en el Valle de San Luis. Mientras tanto, ha elaborado una teoría que puede explicar el extraño fenómeno. El Valle de San Luis es el único sitio puro que queda en Norteamérica. No hay contaminación en el aire ni en el agua. Puede que esa sea la razón de tantas muertes. Sea lo que está experimentando con los animales, puede estar experimentando también con el medio ambiente. Y qué mejor lugar que este para contrastar los resultados de otros lugares. Chris O'Brien y Ken Storch continúan sus investigaciones, comparten informaciones, pruebas de la escena del crimen y teorías de conspiración. Hasta el momento no han logrado demostrar la conexión entre los avistamientos de ovnis y las mutilaciones de ganado. Sin embargo, siguen todas y cada una de las líneas de investigación en busca de la prueba que les ayude a resolver el caso. Me sorprende mucho la falta de atención que ha suscitado este misterio, no solo por parte de la comunidad científica y la comunidad legal, sino también por parte de los medios de comunicación. Cuando hablas del tema de los ovnis y de los avistamientos, de las mutilaciones de ganado y demás, la gente se ríe. Sobre todo cuando intentas plantear el tema ante la comunidad científica. No es un campo aceptado como un campo de estudio legítimo y lo que intentamos es darle esa legitimidad. ¿Quién o qué es responsable de los ovnis y de las terribles mutilaciones de ganado en el Valle de San Luis? ¿Existe en realidad una conexión? Si fuera algo imposible de explicar, sería la primera en decir que aquí pasa algo raro. Los veterinarios tenemos un dicho: si anda como un pato, suena como un pato, es un pato. También decimos: no busques cebras, es decir, no busques cosas raras. Después de ver las imágenes grabadas por Chris O'Brien, la veterinaria Kathy Crichton cree que la explicación a estas mutilaciones no se halla fuera de este mundo. La prueba que demuestra que es obra de los humanos es que no hay pruebas que demuestren lo contrario. Cuando la gente quiere dar una explicación rápida, dice: es cosa de los extraterrestres. Yo creo que se puede ir más allá. Por desgracia, la gente es capaz de perpetrar crímenes horribles, así que, ¿por qué no van a ser capaces de hacerle algo así a los animales? La doctora Crichton no es la única escéptica ante la presencia alienígena en el valle. Otros descartan la supuesta conexión entre los animales muertos y los ovnis. Es una especie de histeria colectiva. La gente se emociona con la idea del misterio. Hay gente que afirma haber visto cosas, otros puede que las hayan grabado, pero cuando lo único que se ve es un punto, no es fácil decir de qué se trata. Incluso los propios investigadores afirman que muchos de los supuestos avistamientos pueden ser de origen terrestre. En este valle se realizan muchas operaciones militares.
Separarlas sería muy complicado porque la tecnología que utilizan los militares es muy moderna y futurista y podría confundirse con ovnis. Por otra parte, hay que hacer algo para detener las mutilaciones y encontrar al culpable. Cada año en todo el mundo, cientos de personas afirman haber visto objetos volantes no identificados. Sin embargo, casi ninguna de estas afirmaciones provienen de pilotos. El capitán Neil Daniels es la excepción que confirma la regla. El 12 de marzo de 1977, el vuelo 94 de United Airlines, que iba de San Francisco a Boston, fue desviado a Nueva York. El piloto, el capitán Daniels, afirma que durante unos segundos una fuerza desconocida se apoderó del avión. Volábamos en el vuelo 94. Estábamos a unas millas al sur de Siracusa, Nueva York. El copiloto pilotaba el avión con el piloto automático que suele estar conectado a la brújula del capitán. La brújula está en el extremo del ala izquierda, en el exterior del avión. Lo inexplicable. El cielo. La humanidad siempre se ha visto atraída por su poder. Parte de nuestra fascinación reside en los extraños objetos que se han avistado en el cielo desde el principio de los tiempos. Los informes de objetos volantes no identificados llegan de todo el mundo. Sin embargo, la comunidad científica los ha tachado de informes insustanciales de fenómenos no verificables. Aún así, los avistamientos alimentan nuestro interés de recibir visitas de alienígenas y nuestro deseo de contactar con la vida de otros planetas. OVNI, la evidencia. El hermoso Valle de San Luis, en el sur de Colorado, es una zona famosa por sus arraigadas creencias, su individualismo y las leyendas de los indios americanos. Situado en las montañas de Sangre de Cristo, el valle atrae desde siempre a los investigadores de ovnis, ya que los avistamientos forman parte de la historia de la zona. En las inmediaciones, la base aérea de la montaña Cheyenne realiza maniobras bajo un estricto secretismo. Algunos residentes, como Jim Roberts, nos cuentan las historias de sus avistamientos. Son objetos que se asemejan a la luna en noches que no la hay y que van por encima de las cumbres de las montañas. A veces parecen las luces de un coche que de repente cambian de posición y se colocan la una sobre la otra y que desaparecen a gran velocidad. Jimmy Lloyd es un coronel de las Fuerzas Aéreas retirado. Asegura haber visto una nave enorme en el Valle de San Luis en enero de 1994. El día estaba despejado y yo iba por la carretera. De repente apareció un objeto en el parabrisas del coche y se dirigió hacia Oak Creek Grave. Empezó a descender y se metió por esa grieta. Era como una herradura al revés, rodeada de un arco de luces verdes. Iba a más de 30.000 kilómetros por hora y no hacía nada de ruido. Absolutamente nada de ruido. Ese mismo día, el radar de la base aérea de la montaña Cheyenne captó un destello en el corazón del valle. Justo en el mismo sitio que afirma haberlo visto Jimmy Lloyd, en pleno corazón del valle. Estos avistamientos son considerados mitos o exageraciones. Tim Edwards logró grabar uno de estos extraños objetos. La familia de Edwards es dueña de un famoso restaurante en Salida, Colorado. Al igual que muchos residentes, había escuchado rumores de avistamientos. La mañana del 27 de agosto de 1995, Edwards vio algo que cambiaría su vida para siempre.
Mi hija Brandy y yo acabábamos de tomar el desayuno y salimos a ver cómo iban las obras. Cuando llevábamos un minuto fuera, Brandy me dijo: «Papá, hay una cosa en el cielo». Me dijo que era el sol, pero yo le dije, no papá, hay algo en el cielo. Me dijo que me callase, pero cuando miró hacia arriba lo vio. Tim cogió la cámara y grabó el objeto durante 6 minutos. Las imágenes que están viendo pertenecen a la grabación de Tim. Una nave espacial cada vez más grande. Puede que haya recorrido unos 100 kilómetros en cuestión de segundos. Estábamos alucinando. Nos quedamos petrificados, paralizados. ¿Qué era aquella cosa? Brandy me preguntó: «¿Qué es eso, papá?». Y yo le dije: «Es una nave espacial de otro mundo». Durante 20 minutos, padre e hija contemplaron asombrados el objeto y afirman que el supuesto ovni era consciente de su presencia. De repente me sentí abrumado. Parecía que estábamos mirando una nube transparente o un objeto de otra dimensión espacial. No irradiaba luz ni reflejaba la luz del sol. Provenía de su propia energía. Tim y Brandy Edwards no fueron los únicos que vieron un objeto extraño en el cielo. Algunos residentes de la zona afirmaron haber visto un ovni en salida a la misma hora que Edwards. Sin embargo, para Tim Edwards fue algo más que un avistamiento. Fue una experiencia religiosa, un encuentro con un objeto de otro mundo. A mi familia le costaba entender cómo me sentí. Fue como si una carga eléctrica recorriera todo mi cuerpo. Empecé a tener estos sentimientos profundos. Ufólogos, periodistas y curiosos se acercaron a la comunidad rural con la esperanza de volver a ver algo semejante. La periodista local, Arlene Sowell, investigó en los archivos locales y descubrió que los avistamientos se remontan a la Primera Guerra Mundial. Mirando en los periódicos antiguos, aquí en la hemeroteca de Mountain Mail, encontré una referencia a una nave misteriosa en 1917. Los testigos afirmaban haber visto un objeto en forma de cigarro que cruzaba el cielo en el mismo sitio en que Tim Edwards vio el ovni, y la descripción se correspondía con el mismo objeto que vio él. Antes del avistamiento, Edwards no tenía interés alguno en los ovnis, ni en los extraterrestres. Ahora está convencido de que los extraterrestres lo eligieron para que difundiera su mensaje. La espiritualidad de la situación, básicamente, me hizo emprender la misión de comunicarle al mundo lo que había pasado en salida y lo que pasó aquel día. Debía contarle la verdad al mundo. Era casi como una obsesión. Creo que al principio Tim se obsesionó. Puede que fuera lo más importante que le había pasado en su vida. Era una persona que vio algo fuera de lo común y afortunadamente tuvo el valor de contarlo. Y sobre todo, logró grabarlo en vídeo, por lo que no pueden desacreditarlo. Sé que hay gente que habla a mis espaldas. Mucha gente debió pensar que estaba loco y se reían de mí. Pero cuando lo conté, vinieron cientos de testigos. El periódico escribió 23 artículos sobre ovnis, editoriales. ¿Qué está pasando? Edwards sentía la necesidad de contarle al mundo lo que había visto. Durante meses no hizo más que revivir el avistamiento. Sin embargo, su obsesión empezó a hacer mella en su restaurante. Se le ocurrió una solución. Abrió un restaurante nuevo al que llamó El Aterrizaje de E.T. Sentí que a través de mi investigación, el aumento de los ovnis, los avistamientos en masa, los milagros médicos y religiosos, todo estaba relacionado y empezaba a tener sentido. Edwards no tardaría en descubrir que su nueva fama tenía un precio. Lo que al principio fue considerado una bendición, se convirtió en una carga para Tim, su esposa y su familia.
La vida de mi padre ha cambiado. Mi padre habla sobre ovnis constantemente, todos los días. A mí me gusta hablar sobre otras cosas. Ya no me obsesiona la misión. Me he retirado. Mis sensaciones no son tan fuertes como hace un año, cuando esto era toda mi vida. Tim Edwards sigue comprometido con su misión y predica el evangelio de la ufología. Da presentaciones en escuelas, da conferencias y entre plato y plato cuenta su historia en el restaurante. La gente en salida me ha apoyado mucho. Vienen a mí en busca de respuestas para contarme sus avistamientos. Me ven como alguien en quien confiar, se fían de mí. El vídeo de Edwards atrajo ufólogos de todo el mundo. En busca de respuestas, descubrieron otro extraño fenómeno en el Valle de San Luis. El Valle de San Luis de Colorado es un lugar donde se han avistado numerosos ovnis. La zona es el escenario de extrañas muertes de animales durante los últimos 30 años. La mañana del 27 de agosto de 1995, Tim Edwards grabó en vídeo un objeto volante no identificado en Salida, Colorado. La suya era la última historia de una serie de extraños acontecimientos en el valle. Desde 1995, los investigadores de ovnis han intentado averiguar por qué el valle atrae este tipo de fenómenos. Las imágenes que grabó Tim Edwards son absolutamente fabulosas. No sé cómo describirlas. Era, en efecto, un objeto volante no identificado. Ken trabaja como oficial de policía en Denver y es investigador a tiempo parcial. Después de ver el vídeo de Tim Edwards, decidió visitar Salida. Le sorprendió ver el efecto que el avistamiento había tenido en Edwards. Todas las personas que tienen un encuentro con un fenómeno como un ovni sufren un cambio profundo en su personalidad. Después de que Edwards hiciera público su vídeo, los avistamientos aumentaron en el Valle de San Luis y alcanzaron su momento álgido en 1998. Ken Storch decidió volver para llevar a cabo un proyecto de investigación. Organizó una expedición y fue al valle para recoger datos y pruebas. En nuestro grupo contamos con un arqueólogo, un teólogo, un oficial de policía retirado, un estudiante universitario. Contamos con un grupo muy heterogéneo, capaz de aportar distintos puntos de vista que nos ayudarán a obtener datos e información. Los miembros del equipo fueron elegidos tras responder a un anuncio que Storch había puesto en un periódico de Denver. Sus motivos para unirse a la expedición eran tan distintos como sus currículums. Espero que podamos conseguir pruebas suficientes para que alguien nos financie un proyecto y podamos viajar a otros puntos. Me llaman mucho la atención estos fenómenos que vamos a observar. Estamos intentando obtener información organizada. Los equipos salen a diferentes horas. Me siento bien. Es la mejor manera de obtener la información técnica que buscamos. Los miembros del grupo se turnaban para mirar al cielo. Otros recogían los testimonios de testigos que afirmaban haber visto objetos similares al que grabó Tim Edwards. Elaboraron tablas de avistamientos para ver si las apariciones seguían algún tipo de patrón. Aparte de alguna luz extraña en el cielo, el equipo no encontró pruebas de la existencia de los ovnis. Cuando la expedición terminó una semana más tarde, Storch compartió sus datos con un investigador local y escritor, Chris O'Brien. Al principio participé en una investigación a tiempo completo cuando empezó a haber más actividad aquí, en el Valle de San Luis, porque no me podía creer que no hubiera periodistas, gente entrevistando a los testigos, intentando recopilar información. He visto órbitas rojas, órbitas naranjas, bolas verdes enormes, platillos volantes de unos 3,65 metros, parecido a los dibujos animados. La variedad y la intensidad de los fenómenos extraños en esta zona no tiene
tiene precedentes. Storrs y O'Brien han grabado cientos de testigos que confirman los avistamientos en el valle. Sin embargo, el vídeo de Tim Edwards sigue siendo la prueba más controvertida hasta el momento. Las imágenes que grabó Tim Edwards a finales de agosto de 1995 están entre los vídeos más impresionantes de un ovni a plena luz del día que he visto jamás. Hay testigos que afirman haber visto algo similar ese mismo día. Ufólogos para que pudieran analizar las pruebas de algunos de los casos mejor documentados. Uno de los casos que se sometió a la revisión del comité fue el del supuesto encuentro del capitán Neil Daniels. Richard Haynes fue encargado de presentar el caso. Además de justificar los ovnis y demostrar su existencia, debíamos presentar pruebas físicas creíbles y respaldarlas con datos científicos y tecnológicos. El comité de revisión debía ayudarnos a refinar nuestro análisis y nuestra metodología. Un grupo de 18 expertos, físicos, ingenieros aeroespaciales, astrónomos y científicos planetarios, revisaron el material presentado. No tardaron en darse cuenta de que, junto a la eterna cuestión de la existencia de Dios, la existencia de los ovnis era igualmente difícil de examinar. Fuimos todos sin prejuicio alguno y creo que es algo a tener en cuenta, pero al mismo tiempo no nos lo terminamos de creer, así que fuimos allí a decir enséñamelo. Richard Haynes le explicó a la comisión que la inexplicable conexión entre la luz brillante y el comportamiento del avión hizo que este caso fuera especialmente creíble. Es importante porque dejé muy claro en la reunión de Nueva York que en cuanto el objeto se alejó, el sistema volvió a la normalidad. Esto es lo que llamamos un efecto pasajero. Los miembros de la comisión querían saber si en caso de repetirlo se obtendrían los mismos datos. No tardaron en descubrir que era prácticamente imposible aplicar el método científico en los casos de los ovnis. En el caso de los avistamientos está claro, pero los casos que han producido efectos pasajeros no se pueden comprobar. De ser así, la ciencia los analizaría. Pero si el fenómeno no se vuelve a repetir, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Las teorías de los ufólogos son creíbles? En ausencia de unos métodos y un lenguaje establecido, los científicos que participaron en la conferencia Rockefeller no tardaron en ver lo difícil que sería responder a esta pregunta. A menudo los científicos nos encontramos con el problema de separar la verdad de lo que nos gustaría que pasase o de las malas interpretaciones. Ante la imposibilidad de repetir los hechos presentados, los científicos se vieron obligados a descartar incluso la misteriosa historia del vuelo 94. En ese caso concreto, las pruebas eran muy débiles. El hecho de que el avión cambiase de dirección, en fin, el piloto pudo haber cambiado de dirección. No había nada que fuera una prueba fehaciente de lo que sucedió. Tras revisar los hechos, los científicos estaban convencidos de que ninguno de los acontecimientos eran sobrenaturales. Sin embargo, vieron que el público seguía necesitando explicaciones racionales. El doctor von Esselman, copresidente de la comisión, atribuye ciertos avistamientos de ovnis a fenómenos naturales. Es un nuevo campo de estudio donde en realidad hablamos de la actividad eléctrica que se produce sobre las nubes, que recibe nombres tan originales y pintorescos como espíritus. En realidad son descargas eléctricas que van desde las nubes hasta la ionosfera. En el verano de 1998, el Journal of Scientific Exploration publicó las conclusiones de la conferencia Rockefeller. El artículo, que ni confirmaba ni desmentía la existencia de los ovnis, recibió mucha publicidad. Por lo tanto, muchos de los científicos de la comisión representaban la insinuación de que apoyaban los casos extraterrestres. Intentamos cuidarnos en salud y decir, sí, existen fenómenos únicos que son naturales y que vale la pena investigar, pero no representan actividad extraterrestre. Creo que los medios no lo interpretaron del todo bien. En las conclusiones, la comisión recomendaba una colaboración a largo plazo entre los ufólogos y la comunidad científica.
pero se negaron a confirmar que hubiera una conexión paranormal en el vuelo 94 o en cualquiera de los 20 casos examinados. El problema con el tema de los extraterrestres es que a menudo refleja la esperanza de la gente, por lo que es complicado sacar alguna verdad. Creo que debería haber un lugar en el que los testigos puedan informar de los avistamientos para ir contrastándolos. En el mundo hay muchas cosas que no entendemos que no tienen nada que ver con extraterrestres. Hay cuestiones muy interesantes en los datos que se nos presentaron. No me convencieron de que sucediera algo extraordinario. Al mismo tiempo es interesante, pero no creo que sea obra de los hombrecillos verdes. El sur de Arizona, el mejor lugar donde ver el cielo de Estados Unidos. La meca de los astrónomos. A lo largo de la historia se han observado y grabado muchos objetos volantes no identificados en esta zona. Aquí, en las inmediaciones de Tucos, los astrónomos comparten su visión del cielo con los ufólogos. Hay cientos de observatorios, incluyendo uno construido por la Iglesia Católica. El padre Chris Corbally es astrónomo y vicepresidente del Grupo de Investigación del Vaticano. Supervisó la construcción del observatorio que se terminó en 1993. Desde entonces, él y un grupo de jesuitas operan este telescopio valorado en millones de dólares desde la cumbre del Monte Graham. Estamos desarrollando una investigación científica en un lugar maravilloso. Estamos en el Centro de Astronomía Continental de Estados Unidos, ya que el desierto nos proporciona un cielo claro y despejado, y las montañas son un claro punto de referencia, por lo que obtenemos unas imágenes excelentes. Corbally ha dedicado su vida a la cosmología. Pasa la mayor parte del tiempo examinando los datos obtenidos por el telescopio en la Universidad de Arizona, que comparte el telescopio con el Vaticano. A la entrada del observatorio, una placa en latín conmemora el observatorio del Monte Graham.